El mensaje que les traigo esta noche se titula La última cena con Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 26, los versos 17, 18 y 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Dice Lucas capítulo 22, verso 8, que estos discípulos que se acercaron a Jesús eran Pedro y Juan. Yo anuncié que vamos a tener la cena del Señor. Es importante estar preparados. No solamente de vestirnos bien para venir a la iglesia. Ustedes saben que nosotros no tenemos un protocolo para vestirnos. Usted tiene que venir como se sienta cómodo. Ustedes han visto que algunas veces hasta con mis tenis shoes he estado aquí en la iglesia. Pero la manera de prepararnos es el corazón. Que su corazón esté limpio delante del Señor para tener este momento de comunión con Dios y comunión entre nuestros hermanos y nuestras hermanas. También lo más importante para estar preparados para compartir la cena del Señor es nada más que usted crea en Jesucristo. Amén. No le exigimos que sea bautizado, no le exigimos que usted sea miembro de esta iglesia o nada, en absoluto. Solamente si usted cree en el Señor Jesucristo, usted está bienvenido a la mesa del Señor. Amén. Voy a leerles los versos 20 al 25, versículo por versículo, uno por uno, así que me van a escuchar pausar en varias ocasiones. En el verso 20, la palabra del Señor dice: al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos. En Lucas 22:15 dice algo que es muy importante. Las palabras que Jesús les dice a sus discípulos: he deseado intensamente comer esta cena de Pascua antes de mi muerte. Esta iba a ser la última cena de Jesucristo con sus discípulos. No solamente la cena de la Pascua, y tristemente la última cena con Jesús. En el verso 21 dice: mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. La cena de la Pascua, como nos indicó nuestro hermano Douglas Carmel, el pastor judío, nos explicó que la cena de la Pascua era una cena en la que se celebra la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Era una noche para alegrarse y celebrar esa liberación, porque Dios los libertó con poder, con obras maravillosas. Pero hay una cosa que debemos notar de Jesucristo. Jesucristo rompe los moldes. Jesucristo rompe con tradiciones humanas. Y esta noche Jesús les habla de un acto vil, de un acto bajo, que uno de sus propios discípulos iba a cometer: la traición. ¿Y saben qué, hermanos, hermanas? Jesucristo sabía desde un principio, desde que llamó a Judas a ser un discípulo, Jesús sabía que él iba a ser el que lo traicionaría. Verso 23 dice: ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Verso 23 dice: el que mete la mano conmigo en el plato,
es el que me va a traicionar? Respondió Jesús. Desde muy temprano en el libro de Mateo, que son 2 años que lo estamos estudiando, Jesús empezó a hablar de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. Esta vez les da un detalle que es muy duro, que uno de sus discípulos, uno de los hombres que caminó cerca de Jesús por más de 3 años, lo iba a traicionar. Y esto entristece a los discípulos. Algunas versiones dicen se entristecieron grandemente, se entristecieron mucho, dicen otras versiones. Cuando dice que estaban mojando del mismo plato, mojando el pan del mismo plato, es como cuando vamos a un restaurante mexicano. Tenemos las tortillas y nos dan un plato de salsa, o un plato de guacamole, un plato de queso. Entonces cada uno toma su tortilla y lo sopa en la salsa o en el guacamole. En la costumbre judía tienen también platos que son como una salsa y cada uno rompe un pedacito de pan, lo moja y lo come. Entonces aquí les dice Jesús que uno de los que moje su pan en el mismo plato lo iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estos 12 hombres habían tenido comunión con el Señor Jesucristo por más de 3 años, pero uno de ellos lo iba a traicionar. Por 3 años y medio, estos hombres caminaron con Jesús. Un día Jesús los llamó y estos hombres hicieron milagros en el nombre de Jesús. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, pero uno de estos hombres iba a traicionar a Jesucristo. En el verso 24 son palabras de Jesús: a la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Judas escuchó estas palabras. Esto al mismo tiempo era una advertencia para Judas. ¿Ayudó a que cambiara de idea? No. Esto también fue una última oportunidad que Jesús le daba a Judas para que se arrepintiera. Pero Judas estaba decidido. Siguió adelante con su plan. El verso 25 dice: ¿acaso seré yo, maestro? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Unos pocos versículos antes leímos que todos los discípulos estaban preguntando: ¿seré yo, Señor? Esa palabra Señor no se la dice a cualquiera. En el español decimos el señor Mendoza, el señor Treviño, el señor Solís. Pero Señor con mayúscula solamente se utilizaba para Dios y para nadie más. Y los discípulos de Jesús ya habían reconocido que Jesús era Dios, por eso le preguntaban y le hablaban de Señor. Y preguntaron cada uno: ¿seré yo, Señor? Y Judas hace la pregunta de manera diferente: ¿seré yo, maestro? No se atreve a llamarlo Señor. Pero miren la terrible hipocresía de Judas, que le pregunta como lo preguntaron los demás. Tal vez para no despertar ninguna sospecha, porque él ya sabía que él se iba a levantar de la mesa para irse a reunir con los principales religiosos. Ya había entrado de acuerdo con estos hombres que odiaban a Jesús. Y sin embargo Judas se atrevió a sentarse en la mesa con Jesús, a comer con Jesús. Juan nos da un detalle bastante aterrador.
Juan 13, los versos 26 al 30, lo estoy resumiendo, dice que después que Jesús mojó el pan, se lo dio a Judas y Satanás entró en Judas. Y en la oscuridad de la noche, en las tinieblas del corazón de Judas, se levantó, salió para encontrarse con los principales religiosos, para que le entregaran guardias para venir y arrestar a Jesucristo, como si fuera un ladrón, como si fuera un maleante o un asesino en la noche. Vamos a leer los versos 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. En el Antiguo Testamento se derramaba la sangre del animalito como parte del pacto de Israel con Dios. Dios hizo un pacto con todo un pueblo. Pero ahora con la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario, Jesús está entrando a un nuevo pacto con muchos, no todos, con todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Esa es la única condición para entrar en este nuevo pacto con Dios. Hermanos, hermanas, ¿por qué derramó Jesucristo su sangre? En el verso 28, mi sangre es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hay una realidad que cada ser humano debe de enfrentar. Y es la realidad de que todos hemos pecado. Y necesitamos el perdón de Dios por causa de nuestros pecados. Y también cuando tomamos la Santa Cena, estamos anunciando la comunión plena con Dios. Porque al tomar la Santa Cena, no es solamente que estás tú y yo en la cena. Está Jesucristo, está Dios en esta cena. Jesucristo representado por el pan y por el vino. La Santa Cena no es solamente para hablar del regreso de Jesucristo, sino es un momento de comunión entre tú y yo, mi hermano, mi hermana. Es un momento de acercamiento entre nosotros al recordar la obra de Jesucristo. Quiero leerles la oración del pastor Martín Lutero King. Oh Dios, ayúdanos a caminar juntos, a orar juntos, a cantar juntos y a vivir juntos hasta el día cuando todos los hijos de Dios, negros, blancos, rojos y amarillos, nos regocijemos en un grupo humano común en el reino de nuestro Señor y Dios. Amén. Al referirme al verso 30, perdónenme si es que lloro. La Biblia dice que salieron después de haber cantado un himno. En aquel tiempo leían Salmos 116, 117 y 118 y habían canciones que sacaban de estas escrituras. Y muy pocas veces nos podemos imaginar a Jesucristo cantando. No pude encontrar un video, hay muchas películas de Jesús, no pude encontrar un video de Jesucristo cantando. Pero que Jesucristo
sí adoró a nuestro Dios, Amén. su Padre Celestial. Amén. Imagínense por un momento que tú sabes que más tarde te van a traicionar, que tú sabes que más tarde vas a ser llevado a una prisión donde te van a golpear y te van a maltratar. Hermano, hermana, quiero que te imagines por un momento que tú sabes que al día siguiente, mañana, después de que no has podido dormir toda la noche porque te han estado golpeando y maltratando, y sabes que mañana te colgarán en una cruz para ser objeto de vergüenza y humillación. Y después enfrentarás una muerte lenta y angustiosa. Te voy a hacer una pregunta. Contéstatela a ti mismo. Sabiendo todo esto que te acabo de decir, ¿podrías esta noche tú cantarle a Dios y alabarlo? Qué difícil es imaginarse esto. Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. Alabó a Dios sabiendo lo que le esperaba en unas pocas horas, que al día siguiente también lo iban a matar. ¿Y saben qué cantó Jesús? Son algunas escrituras que escogí que nos da a entender la angustia que sintió Jesús, el dolor que sintió, pero al mismo tiempo Jesús declaró su confianza en Dios. Amén. Salmo 118, verso 5 dice: desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Aleluya. El Señor está conmigo, proclamó Jesús cantando. No temeré lo que me pueda hacer el ser humano. Jesús también cantando proclamó el verso 17 del mismo Salmo 118. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Van a haber personas que nos van a traicionar. En el caminar cristiano mucho más lo vas a enfrentar. Desde que soy pastora, lo he visto mucho más todavía. Personas que se tornan contra nosotros, nos abandonan, nos rechazan. Hermano, hermana, encontrarás tú también personas que te rechacen, te abandonen, se tornen contra ti y aún te traicionen. Yo quiero suplicarte, hermano, hermana, que recuerdes en ese momento a Jesucristo nuestro Señor, el ejemplo supremo en todo momento de angustia. Él cantó, alabando a Dios, declarando su confianza en Dios Todopoderoso. Y es así como Dios honró estas alabanzas y levantó a Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Vamos a leer los versos 31 al 35. Esa misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Hay algunas versiones que dice: esta noche se van a escandalizar de mí. Otras versiones dicen: esta noche van a perder su fe en mí. Y hay una versión más que dice: esta noche me van a abandonar. El momento de la prueba es difícil para cualquier persona. Fue difícil para los discípulos.
aún para Judas, pero siguió adelante con el plan. Para Pedro fue difícil también haber negado a Jesucristo 3 veces, y los demás discípulos lo abandonaron, y eso también fue difícil, fue una prueba muy dura. Yo quiero decirles, hermanos, hermanas, hoy en día hay muchas personas, hay cantantes, hay predicadores, hay iglesias enteras que ya han negado el nombre de Jesucristo. Si ustedes ponen atención a las canciones, a las alabanzas, incluso a las prédicas, los predicadores, cantantes, ya no quieren mencionar el nombre de Jesucristo. Eso es abandonar a Jesús. Y no hay ningún peligro para sus vidas. No hay ningún temor para estar pronunciando el nombre de Jesús. Pero estas personas lo hacen por el interés del dinero. Porque mientras no pronuncien el nombre de Jesús, personas de otras religiones van a comprar sus discos, sus canciones, su música. Mientras no pronuncien el nombre de Jesús, personas de otras religiones, de otras fes o incluso que ni creen en Dios, van a escuchar sus sermones. Porque el nombre de Jesucristo se ha convertido en algo ofensivo. También existen los intereses políticos. Mejor evitaremos mencionar el nombre de Jesucristo, así no entramos en pleitos, en problemas para los que les ofende el nombre de Jesús. Simplemente ya no lo pronunciaremos. Hermanos, hermanas, viene pronto una prueba sobre todo el mundo cuando nuestra fe en Jesucristo será puesta a prueba. Hermanos, hermanas, yo oro al Señor Dios Todopoderoso, le oro a Jesucristo que nos dé la fuerza, tanto a mí como a cada uno de ustedes, que nos dé la fuerza a través del Espíritu Santo para soportar lo que venga, pero no renunciar a Jesucristo. Amén. No renuncies al nombre de Jesús. Él es Rey. Y Él pronto volverá y recompensará a los que se mantienen firmes, creyendo en el nombre de Jesucristo, porque es en el nombre de Jesús que encontramos salvación. Pedro le dice, otra vez como otras versiones lo dicen, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos pierdan su fe en ti, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Pedro, estoy segura, fue muy sincero al decir estas palabras. Y los discípulos también, los que dijeron, todos dicen que dijeron lo mismo, fueron muy sinceros. En el momento de miedo, uno actúa de una manera que no se imagina. Incluso el miedo nos lleva a fracasar espiritualmente. Eso es innegable. Pero este fracaso también nos lleva a sentir remordimiento profundo. Para los que tengan duda de lo que quiere decir remordimiento, consulté algunos diccionarios y dice que el remordimiento es un sentimiento de pesar y de culpa que se siente en la conciencia después de haber hecho algo malo. Y ese sentimiento no se va mientras uno no se arrepiente, mientras uno no pide perdón. En Lucas capítulo 22, versos 31 al 32, Pedro antes se llamaba Simón. Simón quiere decir una caña flexible que se mueve. Y Jesús se lo cambió a Pedro. Pedro quiere decir piedra, una roca. Y Jesús está hablando a Pedro, pero lo está llamando por su otro nombre, Simón. Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a todos ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece
a tus hermanos. Amén. En Mateo nos cuenta que sí, efectivamente, Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Juan capítulo 21, los versos 15 al 17, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y en cada vez que Pedro confesó su amor por Jesús, él estaba recibiendo una sanidad interior por el remordimiento que Pedro sentía de haber negado a Jesús 3 veces. En cada confesión de amor por Jesús, Pedro estaba siendo restaurado. Las 3 veces que lo negó, 3 veces declaró su amor por Jesucristo, su Señor. Y una vez que Pedro fue restaurado y sanado, Pedro cuidó al resto de los discípulos. Y él también fue el pastor de la primera iglesia. Amén. Hermanos, hermanas, todos tenemos remordimientos por cosas que hemos hecho, aún por cosas que hemos dicho, en un momento de enojo, en un momento tal vez de prueba, como decimos. Cuando hay momentos de tranquilidad y calma, es bueno repasar la vida de uno. A veces ese nuestro remordimiento nos hace recordar un momento, nos hace recordar ciertas palabras. Pero no se quede, hermano, hermana, con ese remordimiento. Hay una solución, hay una fórmula que es solamente basada en Dios. ¿Cómo puedes tú recuperarte o superar el remordimiento? Primeramente, confiesa al Señor Jesucristo. Cree en Jesús con todo tu corazón. Amén. Segundo, pídele perdón. Si tienes remordimiento es porque has hecho algo malo. Y al primero al que debemos de pedir perdón es a Dios a través de Jesucristo. Lo siguiente, para ayudarte a superar ese remordimiento, afirma tu amor por Dios, afirma tu amor por Jesucristo tu Señor. Y por último, como parte de ese proceso de sanidad, cuida de tus hermanos, cuida de tus hermanas.